Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escalofriante e Interesante. En este video, repasaremos 3 historias de cuevas más aterradoras. Una de ellas presenta un espacio brutalmente estrecho, digno de pesadillas. En contraste, las otras 2 presentan algunas de las cuevas más grandes de la Tierra. Como siempre, se recomienda discreción. El 5 de abril de 1999, un hombre llamado Robert, su hermano, y un amigo pasaron la noche acampando cerca de una cueva llamada Cueva del Hermit. Los 3 estaban en la zona para realizar actividades en la naturaleza y probar la espeleología por primera vez. La Cueva del Hermit se encuentra en algún lugar del Parque Woodland, cerca del lago Fort Gibson, en Oklahoma, pero lamentablemente no pude encontrar la ubicación exacta. Sinceramente, dado el final de esta historia, es una suerte que la cueva no sea más conocida. Hace 200 millones de años, Oklahoma y sus alrededores estaban cubiertos de agua como parte de un antiguo mar. Con el tiempo, el agua retrocedió y se evaporó, dejando tras de sí enormes depósitos minerales. Además, otros procesos geológicos empujaron la capa subyacente de yeso cerca de la superficie. El yeso es un mineral bastante blando y de fácil disolución. Con el tiempo, el agua cubrió los túneles y formó las cuevas presentes en Oklahoma y sus alrededores. Gracias a los depósitos minerales remanentes, algunas de ellas albergan grandes y hermosas formaciones cristalinas. Sin embargo, la cueva del ermitaño es casi exactamente lo opuesto. La entrada de la cueva es poco más que una abertura cubierta de tierra de 60 centímetros de ancho por 90 centímetros de largo. Y el resto es igual de deslucido. Tras pasar la noche acampando cerca, el amigo que estaba con Robert y su hermano tuvo que irse a trabajar. Pero en lugar de irse con él, Robert y su hermano querían explorar un poco. En particular, aunque era su primera vez en una cueva, Robert quería entrar en la cueva del ermitaño y ver qué tan lejos llegaba. Pero también porque era su primera vez en una cueva, Robert no sabía muy bien qué hacía. Parecía algo divertido. Eso significaba que no estaba muy preparado y solo llevaba vaqueros y camiseta. Además, solo tenía una linterna. No tenía casco ni luces de reversa. Probablemente tampoco sabía del aire viciado presente en la cueva. Esto ocurre cuando una cueva tiene mala circulación, y el aire en su interior no es seguro para respirar durante largos periodos. Pero, en cualquier caso, tras colarse por la pequeña abertura, Robert y su hermano continuaron a través de los pasajes, cada vez más estrechos. Finalmente, Robert atravesó un pequeño pasaje lateral que parecía estrecharse aún más. Luego se adentró 15 metros. Luego 30 metros. Y se estaba volviendo tan estrecho que le costaba incluso respirar profundamente. Respirar. Luego, a 45 metros de profundidad, había una restricción que era el punto más estrecho al que habían llegado hasta el momento. Así que, tras pensarlo un momento, decidió intentar atravesarlo de cabeza. Empujó su cuerpo hacia adelante con los brazos a los costados mientras el túnel lo apretaba cada vez más. Tras forcejear un poco, Robert se detuvo y se dio cuenta de que estaba completamente atrapado. Estaba demasiado apretado para seguir adelante y, debido al ángulo y a que sus brazos estaban atrapados a los costados, no tenía suficiente fuerza para impulsarse hacia atrás. Peor aún, estaba atascado con la cara justo encima del suelo húmedo y fangoso de la cueva. Tras intentar desesperadamente liberarse sin éxito, su hermano también lo intentó, pero no pudo alcanzarlo, o simplemente no pudo sacarlo. Así que, sin más opciones, su hermano se vio obligado a buscar ayuda, dejando a Robert en esta posición invertida. Los equipos de rescate y paramédicos llegaron poco después, y el hermano de Robert los condujo hasta la pequeña abertura de tierra.
Durante las siguientes horas, los equipos trabajaron para retirar tierra y rocas y ampliar el área lo suficiente como para que Robert pudiera salir. Durante todo este tiempo, también tuvieron que bombear aire a la cueva debido a la mala calidad del aire en el interior. Además, ni siquiera el paramédico más delgado que entró en la cueva pudo respirar profundamente durante el trayecto hasta la restricción. Finalmente, llegaron a Robert a las 3 p.m., 5 horas después de que se quedara atrapado y, trágicamente, muriera. Estaba boca abajo en el lodo y parecía haber muerto asfixiado. Finalmente, sacaron su cuerpo de la cueva, pero no está claro si se desmayó debido a la mala calidad del aire o si simplemente no pudo sostenerse en pie en el barro. La montaña más alta, prominente y probablemente la más impresionante de las montañas rocosas canadienses es el Monte Robson, con casi 4.000 metros de altura. A pocos kilómetros al este del Monte Robson se encuentra otra montaña llamada Trio Mountain, de una altura mucho menos impresionante. Sin embargo, lo impresionante no es la montaña en sí, sino su interior. La carretera más cercana y única que atraviesa este tramo montañoso increíblemente remoto es la carretera Yellowhead. Esta carretera se encuentra a 914 metros de altitud, a casi 1.200 metros de altura. En la ladera de la montaña Trio se encuentra la entrada a la segunda cueva más profunda de Canadá, llamada Cueva Actimus, con 545 metros de profundidad. Es también una de las cuevas más profundas del planeta. Y no solo es enorme, sino que también es increíblemente difícil acceder a pie. Se trata de una caminata de 20 kilómetros a través del bosque y rodeando montañas desde la carretera, que suele durar varios días. Esto hace que volar en helicóptero sea la opción más efectiva y eficiente, pero obviamente, para la mayoría, resulta prohibitivamente costoso. Además, aunque Arctimus sea famoso por su profundidad, eso es solo una parte de su dificultad. El descenso hasta el fondo se divide en dos secciones, y la primera que los espeleólogos deben recorrer se conoce como la escalada interminable. Gran parte de esta sección es extremadamente empinada, o con pozos completamente verticales. La cueva se nivela a medida que se profundiza, pero en cualquier caso, esto significa que los espeleólogos deben descender en rappel, por lo que son esencialmente paredes de acantilado dentro de una cueva. Muchos de estos también están llenos de escorrentía helada de las montañas y glaciares circundantes. En la tarde del 17 de octubre de 1991, Rick Black, Chris Zimmerman, Hugo Mojic y Ron Lascelles se prepararon para ser trasladados en helicóptero a la entrada de la cueva Artemis. Rick, Chris y Hugo eran guardabosques de temporada en el parque provincial Mount Robson, y los cuatro eran espeleólogos experimentados. Después de que el helicóptero los dejara frente a la entrada de la cueva de Artemisa, no tardaron en instalar el campamento base. Luego se dividieron en dos grupos. Primero entraron Rick y Chris, y 3 horas después, Ron y Hugo los siguieron. Y todos planearon reunirse más tarde. Durante las siguientes horas, se adentrarían cada vez más en la tierra. Cuando alcanzaron una profundidad de unos 400 metros, a las 11:30 de esa noche, llegaron a un pozo vertical llamado El Refrescante, a unos 9 metros de la cornisa del Refresher. Y el piso inferior no es la caída más intimidante de toda la cueva, pero lo que la hace complicada es la cascada helada. Ese caos tiene que descender en rapel y luego volver a subir. Es casi imposible pasar sin mojarse. De cualquier manera, una vez asegurados, descendieron el Refresher uno a uno. Luego, al llegar abajo, descendieron la siguiente sección. Cuando le llegó el turno a Rick, agarró la cuerda, realizó una última comprobación de seguridad y avanzó lentamente por la cornisa. Un instante después de que la cuerda se desbordara con todo el peso del cuerpo de Rick en un extremo, se aflojó. Lo que Rick no sabía
era que la cuerda no era roca madre, en realidad, era una roca inestable de 400 kilogramos. Así que, cuando empezó a moverse, su peso hizo que se soltara y se deslizara sobre él. La roca aplastó la pelvis de Rick y lo dejó inconsciente. Los demás acudieron rápidamente en ayuda de Rick, y para su alivio, estaba vivo. Pero el dolor de sus heridas era intenso, y arrastraba las palabras cuando recobró el conocimiento. No estaban seguros de la gravedad de sus heridas, pero probablemente tenía la pelvis rota. Como mínimo, no había posibilidad de que saliera por sus propios medios. Como eran ávidos de covers, los hombres sabían primeros auxilios, pero Rick necesitaba atención médica mucho más seria. En realidad, solo tenían dos opciones. Podrían intentar sacar a Rick, o dos de ellos podrían irse en busca de ayuda, mientras el otro se quedaba con Rick en la cueva. Al principio intentaron cargarlo, pero solo lo movieron unos metros antes de que gritara que pararan. Sin una camilla adecuada, no había forma de sacarlo sin causar más daño. Así que, sin nada más que hacer, tuvieron que separarse. Chris se quedó con Rick, y luego Hugo y Ron se fueron a buscar ayuda. Es difícil poner en perspectiva lo abrumadora que fue esta misión. Algunas cuevas tienen estacionamiento justo afuera de la entrada, pero salir de Artemis era solo una parte de la batalla. La única forma rápida de entrar o salir de la montaña era en helicóptero. Pero Hugo y Ron no tenían forma de contactar con el piloto. Su radio de emergencia tampoco logró comunicarse con la torre, así que para llamar a los servicios de emergencia, tendrían que salir de la cueva, caminar los 20 kilómetros hasta la carretera y hacer señas a alguien. Tan solo regresar a la entrada les tomó casi 5 horas. Cuando finalmente llegaron a la carretera, habían pasado 14 horas desde que dejaron a Rick y Chris, y habían caminado por el bosque toda la noche. Después de que Hugo y Ron se fueran, Chris se acurrucó junto a Rick para abrigarlo lo mejor posible. Las temperaturas a esa profundidad eran gélidas, y era solo cuestión de tiempo antes de que sufrieran hipotermia. Para colmo, estaban en total oscuridad. Para ahorrar luz, ambos hombres apagaron sus frontales y escucharon el agua que se precipitaba a su alrededor. No podían hacer mucho más que temblar y esperar la ayuda. En cuanto la Real Policía Montada de Canadá, RMP, fue alertada de la terrible experiencia de Rick, la tarde del 18 de octubre, se movilizaron en múltiples frentes. El gobierno provincial envió 3 aviones a la isla de Vancouver para recoger espeleólogos con formación en rescate para ayudar en el rescate de Rick. Los espeleólogos recreativos también llegaron de todas partes para ofrecer su ayuda. Al amanecer del 19 de octubre, casi 36 horas después del incidente, un helicóptero dejó a los primeros rescatistas y luego regresó para recoger a más. Mientras algunos rescatistas eran trasladados, otros instalaron un gran cuartel general con tiendas de campaña en el valle bajo la cueva. Desafortunadamente, Rick y Chris ignoraban la actividad que se desarrollaba fuera de la cueva para llegar a ellos, y la esperanza se desvanecía. En la mañana del 19, sus temblores habían empeorado mucho, y para entonces, Chris, quien estaba completamente ileso, se estaba deteriorando junto con Rick. Unas 30 horas después, Rick se volvió hacia Chris y le instó a salir de la cueva. Si las cosas seguían así, ambos morirían en cuestión de horas. Chris protestó al principio, pero Rick insistió en que se fuera mientras aún tuviera fuerzas para llegar a la entrada. Lo pensó un momento, pero a regañadientes, Chris recogió sus cosas y le dijo a Rick que volvería a buscarlo con ayuda para traerlo a casa. Alrededor del mediodía, Chris vio faros en el túnel que tenía delante. El primer grupo de rescatistas ya se había adentrado bastante en la cueva y acudieron rápidamente a Chris al verlo pronto. Chris les dijo que estaba bien y les dio más información sobre el estado de Rick antes de continuar hacia la entrada de la cueva. Finalmente, esa misma tarde, Chris apareció en la entrada de la cueva y fue atendido de inmediato.
El personal de emergencia lo estabilizó antes de ser trasladado en helicóptero a un hospital cercano para recibir tratamiento por hipotermia pantocontésia. Casi al mismo tiempo, los rescatistas, con equipo médico, almohadillas térmicas y ropa seca, finalmente lograron llegar hasta Rick, pero ya era demasiado tarde. Rick murió poco antes de su llegada. La noticia finalmente llegó al equipo de rescate y muchos rompieron a llorar. Dado que la comunidad espeleológica es relativamente pequeña, muchos conocían bien a Rick. Tras pasar el impacto inicial de la muerte de Rick y convertirse el rescate en una misión de recuperación, la búsqueda y el rescate necesitarían 2 días más para que varios equipos de 10 personas sacaran el cuerpo de Rick de la cueva de Artemus. Se realizó una autopsia y el forense determinó que Rick no sobreviviría a la terrible experiencia. En el momento en que la roca se deslizó, su destino quedó sellado. La roca causó daños catastróficos en el cuerpo de Rick, incluyendo muchos de sus órganos principales. La autopsia también reveló que la causa de la muerte de Rick fueron las lesiones sufridas y no la hipotermia, como muchos rescatistas creían. Hasta el día de hoy, el rescate en la cueva de Artemisa es el más extenso en la historia de Canadá. Hace más de 1000 años, un grupo de nativos americanos de la tribu Timbisha Shoshone se adentró en el desierto de Mojave y decidió quedarse. Este desierto se extiende por gran parte del sur de California y Nevada. Su clima árido y sofocante ofrece como mínimo una interesante opción de asentamiento. Sin embargo, a pesar de ello, la gente prosperó en este entorno, a menudo hostil. Tanto es así que aún hoy se pueden encontrar alrededor de 300 de sus descendientes en la zona. Justo en la frontera entre California y Nevada, en una sección del Mojave que antaño estuvo habitada por esta tribu, se encuentra una extraña formación geológica rodeada de un desierto árido por todos lados. Desde lo alto, parece una pequeña grieta en un acantilado. Pero desde abajo, se parece más a un abismo. Se ensancha hasta alcanzar unos 2.4 metros de ancho y 18 metros de largo. Y en el fondo, hay una piscina geotérmica de aguas cristalinas. Los nativos que conocían esta poza contaban a sus hijos una leyenda sobre lo que llamaban bebés de agua que vivían en ella. Supuestamente, si los niños nadaban demasiado tiempo, se convertían en la comida de uno de estos bebés. Algunos ancianos incluso decían que la poza era la entrada a una red de túneles que los chamanes místicos usaban para viajar de un lugar a otro en el desierto. Estudios y hallazgos modernos han encontrado explicaciones más naturales para su existencia, pero aún así, aún se desconoce mucho sobre la poza conocida hoy como el agujero del diablo. Y este misterio y las descripciones de su belleza submarina en los periódicos de la década de 1960 es precisamente lo que fascinó a Paul Giancontieri. Paul, de 19 años, trabajaba en la cafetería de un centro de pruebas de dispositivos nucleares en Nevada y solía hablar con sus amigos sobre el agujero del diablo y lo mucho que quería sumergirse en él. Aproximadamente un año después de enterarse, finalmente tuvo su oportunidad. Paul logró convencer a sus amigos, David Rose, de 20 años, Bill Alter, de 19, y su hermano Jack Alter, de 20, para que se unieran a él. El 20 de junio de 1965, los 4 recorrieron 145 kilómetros hasta Devil's Hole. Ahora bien, Devil's Hole no es solo un manantial natural virgen, donde uno puede nadar tranquilamente. De hecho, es una zona restringida que en la década de 1960 estaba rodeada únicamente por una valla. Pero hoy está mucho más protegido por varias razones. El agujero del diablo es único en el mundo. Se cree que podría ser la cueva más profunda del mundo. En una época se creía que era una entrada a un océano subterráneo. De hecho, el agua que contiene es históricamente significativa. El agua fluye hacia el agujero del diablo a través de una larga red de túneles subterráneos desde la zona del desierto donde se probaron armas nucleares. Y el agujero del diablo
es uno de los puntos finales de toda esta agua. El agua subterránea, de lento movimiento, que comienza como lluvia o nieve cerca del sitio de prueba, se abre paso lentamente hacia el agujero del diablo a lo largo de 15.000 años. Así que, como resultado de la prueba nuclear, el agua radiactiva comenzará a llenar el agujero en otros 15.000 años. Curiosamente, también es una especie de detector natural de actividad sísmica. Los terremotos que ocurren en el hemisferio occidental y en lugares tan lejanos como Asia causan muchos tsunamis. Unos 15 minutos después a la entrada de la piscina. Y nadie sabe por qué. La principal razón para proteger el agujero del diablo, curiosamente, es precisamente un pequeño pez llamado cachorrito del agujero del diablo. Estos peces de un azul brillante de 1 pulgada de largo se encuentran en el agua del agujero. Y solo en el agua del agujero. Algunos expertos teorizan que el pez cachorrito ha estado allí durante al menos 20.000 años, pero no está claro cómo llegó allí. Sea como sea, desova en la entrada de piedra caliza, poco profunda de la poza, y vive toda su vida entre la superficie y los 24 metros de profundidad, alimentándose de las pequeñas algas que crecen en las rocas del agua. Para garantizar la protección permanente del pez cachorrito, el presidente Harry Truman incorporó la zona alrededor del agujero del diablo al Parque Nacional del Valle de la Muerte en 1952. A principios de la década de 1960, un buzo profesional llamado Jim Holtz recibió permiso para realizar una serie de inmersiones en Devil's Hole para explorar el subsuelo. Jim cartografió lo que vio durante esas inmersiones y comenzó a reconstruir la comprensión más completa disponible sobre la disposición de los túneles Paddle. Durante este proceso, descubrió que alrededor de los 30 metros, la gran cámara principal se convierte en una estrecha restricción, conocida como embudo. Una vez atravesada, los buzos acceden a una zona conocida como la cima de Acri. Esta cámara es enorme. Mide unos 90 metros de largo y 12 metros de ancho. A un lado, hay varios tubos verticales que conducen a bolsas de aire cerca de la superficie. El fondo de esta cámara también es cóncavo y se hunde cada vez más en un agujero lo suficientemente ancho como para que quepa un buzo con tanques de aire. Y como el agujero se estrecha a medida que desciende, hay una corriente descendente que se hace cada vez más fuerte a medida que Hugo se adentra más. Durante su exploración, Jim llegó tan lejos como pudo, pero nunca encontró el verdadero fondo del agujero del diablo. Sin embargo, sus descubrimientos fueron revolucionarios. Los medios de comunicación se hicieron eco de ellos ampliamente. Así fue como Paul se enteró del agujero del diablo. Fueron las descripciones de Jim de las brillantes y coloridas paredes rocosas de la cámara principal las que lo inspiraron a planear una inmersión allí. El problema es que Paul no era buceador profesional, ni siquiera era un gran buceador. Lo único que podía considerarse un plan era la decisión de ir allí. Todo lo demás era una idea de último momento. Cargar el equipo para el viaje consistió en meter en un coche un par de tanques de aire viejos, máscaras, tubos de respiración y linternas. Así que no fue precisamente un viaje sofisticado. Cuando el grupo llegó a las inmediaciones de Devil's Hole, después del atardecer, aparcaron el coche en la carretera de Devil's Hole, recogieron el poco equipo que llevaban y emprendieron la corta caminata hacia el abismo del desierto. Justo al otro lado de un acantilado, aparecieron el agujero del diablo y la valla que lo rodeaba, al igual que las señales de advertencia que advertían a los visitantes que no se acercaran. Desafortunadamente, los 4 hombres ni siquiera los notaron cuando escalaron la valla y caminaron hasta el borde de la poza. Paul, Dave y Bill se quitaron la ropa de baño y comenzaron a bordear la poza cerca de la plataforma de piedra caliza poco profunda, tan crucial para los peces cachorritos. Una vez allí, Jack decidió no unirse a ellos y, en cambio, vigilaría la superficie por si alguien los veía. Tras burlarse un poco de Jack por retirarse, los otros 3 se deslizaron bajo el agua. Para Paul, el descenso fue tal como Jim les describió a los periodistas.
ya que necesitaban la oscuridad de la COVID para lograrlo. La luz del sol no se reflejaba en las coloridas paredes, pero aún así eran impresionantes a la luz de la linterna. Tras explorar un rato, el tanque de Bill mostró que su suministro de aire era mucho menor de lo previsto para el tiempo que estuvieron bajo el agua. Entonces llamó la atención de Paul y David e hizo todo lo posible por comunicarles con gestos que necesitaba volver a la superficie. Parecieron entender, y entonces los tres comenzaron el descenso. David emergió poco después de la medianoche y Bill lo seguía de cerca. Permanecieron en el agua mientras le contaban a Jack con entusiasmo cómo era allí abajo, pero pronto se dieron cuenta de que Paul no solo no había salido a la superficie, sino que no había rastro alguno de él. No había burbujas, ni un tenue rayo de luz en las profundidades, simplemente nada. Al principio, pensaron que Paul podría haber cambiado de opinión durante el ascenso y que tenía suficiente aire para quedarse más tiempo. Pero David y Paul no querían arriesgarse. Presas del pánico, pensaron que su amigo podría estar en apuros y volvieron a sumergirse frenéticamente. A medida que se alejaban de la superficie, su ansiedad aumentaba. Aún no salían burbujas debajo de ellos, y no había señales de la luz de Paul por ninguna parte. Todo estaba oscuro. Cuando alcanzaron los 53 metros, Bill tuvo que volver corriendo a la superficie. No tenía suficiente aire para seguir adelante, y quizá ni siquiera para regresar. Sin avisarle a David, Bill inició un ascenso inmediato. Cuando emergió del agua, Bill y Jack se miraron y supieron, sin decir palabra, que la situación era grave y que Paul ya no estaba. Pero después de esperar un rato a David en la superficie, se dieron cuenta de que él tampoco regresaría. Bill salió del agua a toda prisa y corrió de vuelta al coche con Jack. Y sin otra opción, se dirigieron al sureste por una desolada carretera desértica, 145 kilómetros, hasta Las Vegas. Antes del amanecer del 21 de junio, el equipo de búsqueda y rescate del departamento del sheriff y varios guardabosques del Parque Nacional del Valle de la Muerte comenzaron a llegar a Delfts Hole. Al enterarse de la emergencia, la policía llamó a un buzo que sabían que podría encontrar al hombre desaparecido. Y esa persona era Jim, el mismo hombre que, sin querer, inspiró a los hombres a bajar allí. Ahora estaba a cargo de encontrarlos. Jim organizó a los buzos y les asignó roles antes de que algunos descendieran al agujero del diablo. Mientras tanto, poco después, familiares de Paul y David también empezaron a aparecer en el agujero del diablo. Y como si la situación necesitara más tragedia, Paul y David se habían unido oficialmente a la misma familia. Apenas unos meses antes, David se había casado con la hermana de Paul y los dos amigos se estaban adaptando a la vida de cuñados. Para entonces, Paula lloraba afuera de Devil's Hole ante la creciente posibilidad de perder a su hermano y esposo al mismo tiempo. Durante las siguientes 36 horas, Jim y 44 buzos de rescate buscaron sin parar a Paul y David. Desafortunadamente, solo encontraron una máscara y un tubo de buceo, así como una linterna atada a una roca cerca de los 30 metros, probablemente como indicador de la salida. Trágicamente, ninguno de los dos hombres parece haber encontrado este indicador. Durante una de estas inmersiones, Jim y su compañero soltaron una línea de profundidad, que consiste en un cabo con un peso. Al parecer, esta línea llegó a una profundidad de 290 metros sin tocar fondo. Jim bautizó la sección como la Sala Infinita, pero decidieron no explorarla debido a la profundidad, la pequeña entrada y la fuerte corriente que la inundaba. Finalmente, la búsqueda se suspendió la noche del 22 de junio. Y casi 60 años después, sus cuerpos siguen sin aparecer. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por sintonizarnos. Si tienes alguna sugerencia, no dudes en dejarla en los comentarios. Y una vez más, muchísimas gracias y espero verlos en el próximo video.